Muy buenos días a todos. Le rogamos un poco de silencio, por favor. ¿Ya? Bien. Pues muy buenos días a todos. Como les decía, les damos la bienvenida a este desayuno de Nueva Economía Forum dentro del ciclo Forum Europa y dentro también de la serie de sesiones que estamos celebrando previas a las elecciones del próximo domingo, día 26 de mayo. Elecciones municipales, autonómicas y elecciones también europeas. Un acto que celebramos con el mecenazgo de Asisa, Banco Sabadell y Cabify. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar las propuestas para Europa, para el Parlamento Europeo, de la candidata de Unidas Podemos Ganar Europa. Vamos a escuchar a María Eugenia Rodríguez Palop. Y para presentar a nuestra invitada, para introducir este acto, pues voy a convocar en la tribuna a la portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Irene Montero. Bueno, buenos días. ¿Se oye bien? Sí, ¿verdad? Buenos días a todas. Voy a ser breve. Lo primero, agradeceros al Fórum y a los patrocinadores la invitación, poder estar aquí, poder compartir, en mi caso, la introducción a María Eugenia y después, pues bueno, poder hablar de Europa, de los retos en Europa, de nuestro proyecto, que guarda relación también con lo que estamos proponiendo para España. Miren, yo creo que las mujeres, el movimiento feminista y los jóvenes están siendo capaces de marcar en nuestro país y en el mundo entero una agenda política con los temas que son verdaderamente importantes para nuestras sociedades en este momento. Creo que millones de personas sienten que hay una crisis que podríamos llamar casi civilizatoria, una crisis de los valores y los ejes fundamentales de organización de nuestras sociedades, marcada además por una profunda incertidumbre en las cuestiones más básicas de la vida para la gran mayoría de la sociedad, y creo que mujeres, movimiento feminista y jóvenes están siendo capaces de sobreponerse a la superficialidad de muchos de los debates políticos que vivimos en la actualidad y de situar como ejes centrales del debate político lo que realmente está importando a las personas, que es la necesidad de reorganizar nuestras sociedades para que nuestra vida no sea una vida llena de incertidumbres, para que sea una vida en igualdad, en la que todos y todas seamos iguales ante la ley y en la que las personas nos podamos cuidar, que la sociedad sirva para cuidar de las personas y también que pongamos en el centro del debate político la cuestión central del cambio climático, la necesidad del cuidado del planeta, la necesidad del cuidado de nuestros entornos naturales, que son los que nos permiten finalmente vivir. Y ese trabajo que está haciendo el movimiento feminista y los movimientos juveniles en defensa de la lucha contra el cambio climático, creo que por una parte, ya les decía, están permitiendo sobreponerse con los temas verdaderamente importantes a la superficialidad de muchos de los debates políticos y también de sus formas en los tiempos que vivimos. Creo que en España sabemos bien a qué me refiero, y también están abriendo la posibilidad de que en concreto en España se abra un ciclo o una posibilidad al menos de ciclo nuevo con un gobierno de coalición y progresista que sea capaz de verdad de implementar políticas que aquí y ahora de forma concreta mejoren la vida de la gente y que sean beneficiosas para el conjunto de los actores que son determinantes para que la vida en sociedad exista, todos los agentes sociales, las empresas y las propias personas. Y me refiero a hablar de empleo estable, de las horas extra no pagadas, los problemas centrales en la vida de las personas, el derecho a respirar un aire limpio, la regulación del precio de los alquileres. Ahí saben cuáles han sido nuestras principales propuestas, pues aprovechando que estamos viviendo 2 campañas electorales seguidas y que hemos tenido la oportunidad en reiteradas ocasiones, creo que también aquí, de exponer los programas políticos que para nosotras son importantes. En este sentido, pues introducir a María Eugenia Rodríguez Palop no es solamente para mí un honor, porque yo antes de conocer personalmente a María Eugenia y de disfrutar incluso de ir al teatro con ella, que ahora se nos ha acabado un poco esa rutina, ya la leía,
sino que también María Eugenia es una síntesis, como tantas otras personas, pero creo que corresponde destacarla a ella, de esos tiempos en los que vivimos. Una mujer ecofeminista que lleva mucho tiempo, no por moda ni porque ahora sea una cuestión más mainstream, sino por convicción y por convencimiento de que necesitamos cambiar el mundo para poder todas vivir con dignidad. Lleva muchos años dedicando su vida laboral, su vida profesional, su vida académica y también su tiempo de ocio a la militancia, la defensa, el estudio y el avance de las propuestas ecologistas y de las propuestas feministas. Es una mujer experta en derechos humanos con una reconocidísima trayectoria académica, investigadora del Instituto de Estudios de Género, investigadora del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III. Ha llevado varias cátedras, entre ellas la cátedra UNESCO Violencia y Derechos Humanos, Gobierno y Gobernanza, y diferentes libros publicados que, insisto, avalan esa trayectoria reconocida académica y de estudio y de trabajo serio, riguroso, en pro de que la sociedad avance en un sentido de respeto y de cuidado al planeta y a las personas. Y creo, y con esto termino, que ha decidido ahora dar un paso muy valiente en un momento difícil para el conjunto del planeta y, en concreto, para el proyecto europeo, en el que están en cuestión las bases mismas del proyecto de Europa, un momento también determinante para la historia de nuestro país, y creo que es, sin duda, la persona, la candidata ecologista, feminista, más necesaria para hacer posible un cambio en Europa, no solo porque su compromiso con el feminismo, con el ecologismo, con los retos principales que ahora tienen nuestras sociedades es un compromiso de verdad y no de moda, sino porque creo que María Eugenia representa, junto con el equipo que la acompaña, aquí está, por ejemplo, Idoia Villanueva, con el equipo que la acompaña a Europa, representan la posibilidad de que España se convierta en Europa en un ejemplo de cómo se pueden construir países que garanticen, respeten los derechos, que eso implique prosperidad, crecimiento económico y que eso sea compatible con el bienestar de las personas. Creo que esto es algo que ha sido puesto en cuestión y con ello la base misma del proyecto europeo. Las políticas de recortes, las políticas de austeridad han puesto en duda la posibilidad de que Europa, para ser próspera, garantice los derechos humanos y garantice los derechos de las personas, y creo que España, igual que ahora con un gobierno progresista de coalición, puede demostrar que ambas cosas son compatibles. Creo que puede convertirse también en un ejemplo en Europa y liderar, avanzar en la posibilidad de que España lidere una nueva gobernanza en Europa basada en la igualdad, basada en los derechos sociales, basada en las libertades y los derechos civiles, que ponga la vida de las personas en el centro y que deje atrás esas políticas de austeridad y de recortes que, insisto, creo que no solamente son malas para las personas, sino que también dificultan la creación de empleo, dificultan el emprendimiento y el trabajo de las empresas en el contexto social, y creo que nos hacen mal a todas. Y, sin embargo, estamos abriendo la posibilidad de ese nuevo tiempo en el que los derechos humanos, los derechos sociales, las libertades y los derechos civiles se vuelvan a convertir en la base del proyecto europeo. España puede liderar ese proyecto y creo que María Eugenia es la candidata ideal, mujer ecologista, feminista, para llevar esa voz de España a Europa. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días, un gusto estar aquí, la verdad. Muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias, Irene, por la presentación cariñosísima. Es verdad que me han preguntado muchas veces por qué había decidido dejar la universidad y pasar a este mundo de la política institucional. Y aunque todavía no tengo una respuesta muy definitiva y no sé si la voy a tener alguna vez, sí he señalado que la mayor parte de las cosas que yo he trabajado fuera de la política institucional se han relacionado con los derechos humanos, los derechos de las mujeres, la lucha contra el cambio climático, y eran también una forma de hacer política. Una política no institucional, hecha desde las universidades, desde la militancia, desde los movimientos, pero también una forma de hacer política. Y lo que hacía ahora
pues era cambiar de paisaje, cambiar de plataforma, identificándome con un proyecto político que es muy cohesionado, que es unitario y que es el proyecto político en el que confío, precisamente porque veo en él reflejadas pues, muchas de las luchas que yo he venido haciendo ya a lo largo de este tiempo. Elegí hablar de feminismo porque estoy convencida de que el feminismo es la revolución de nuestro tiempo y es el auténtico antídoto frente a la extrema derecha que hoy crece y se reproduce en Europa. Hay 39 formaciones de extrema derecha en Europa y están creciendo sobremanera. Algunas crecen porque empiezan a tomar espacios en determinados gobiernos, otras crecen porque tienen la connivencia de… me voy a poner aquí una luz porque si no, no veo nada. Vamos a ver, aquí. Otras crecen porque tienen la connivencia de partidos socialdemócratas, de partidos socioliberales, de partidos también conservadores y democristianos. Si miramos los datos, vemos, por ejemplo, que Alternativa por Alemania, en las elecciones de 2017, obtuvo 94 escaños, mientras que en la de 2013 no había obtenido ninguno. 235 escaños para el partido polonés Ley y Justicia en las elecciones de 2015, un 49% de crecimiento. Un gran crecimiento de la Liga Norte, llamada en su momento la Liga Norte, en Italia, que pasó de tener 18 escaños en 2013 a tener 124 en 2018. Y además de crecer, como digo, forman parte de gobiernos y tienen una enorme influencia, especialmente por sus tendencias xenófobas, en gobiernos como Austria, Finlandia, Italia o Polonia. La connivencia con estos partidos de extrema derecha la han puesto de manifiesto, como digo, socialdemócratas, es el caso de Hollande o el caso de Valls, por ejemplo, que han optado por una deriva claramente securitaria y por un estado de excepción permanente. La han tenido también partidos conservadores como el de Merkel, que llegó a decir que a causa de los migrantes islámicos había habido una bajada de coeficiente intelectual en Alemania, o que solamente considera a los migrantes que son útiles económicamente. El caso de Vox, por ejemplo, es un caso parecido, aunque este partido es un partido claramente de extrema derecha, pero digo que es un caso parecido porque plantea también una migración exclusivamente en términos de utilidad. Hemos visto al Partido Popular decir que las mujeres migrantes en situación irregular eran útiles en la medida en que nos dejaran aquí a sus hijos para evitar el invierno demográfico, o hemos visto al Partido Socialista y a Ciudadanos decir que los migrantes eran útiles únicamente para, digamos, ralentizar el envejecimiento de la población o para inflar las arcas de la seguridad social. Es decir, esta visión claramente utilitarista o utilitaria de la migración de quienes no están muy preocupados por el origen del dinero y, sin embargo, sí están muy preocupados por el origen de las personas. En buena parte, la extrema derecha surge por la crisis del Estado social que ya venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, un Estado de carácter ambivalente, en cierto modo, que se apoya en dos patas, la acumulación privada y la legitimación pública. Esto es una cosa de la Escuela de Frankfurt y muy antigua, vamos, se analizó hace mucho tiempo porque el Estado social entró en crisis ya en los años 70, ¿no? Pero la cuestión es que ese Estado social, que en principio era equilibrado, que esas dos patas del Estado social eran equilibradas, ha ido de alguna forma derivando a un Estado social desequilibrado que favorece fundamentalmente la pata de la acumulación privada frente a la legitimación pública. Es decir, más acumulación privada y, por tanto, más capitalismo, más acumulación de riqueza frente a la redistribución de la riqueza y el poder que supone la legitimación pública, en este caso la democracia. Pero además, esto, digamos, sería una causa estructural del crecimiento de la extrema derecha y, además, otras causas de carácter más coyunturales. Creo que los partidos socialdemócratas, cuando han llegado al poder, no han hecho un gran favor
en este sentido, partidos aparato, partidos cártel, que se han ocupado fundamentalmente de hacer políticas pragmáticas y tácticas y de convencernos o intentarnos convencer de que no había alternativa al propio sistema que tenemos. Han sido claramente conniventes con las políticas neoliberales y con todos sus efectos negativos, aumentando o de alguna forma apostando por una mentalidad pro-mercado, por una especie de maridaje entre la mundialización financiera y el capital especulativo. No hablo de la socialdemocracia como proyecto político, ni hablo de los partidos socialdemócratas cuando están en la oposición. Hablo de los partidos socialdemócratas cuando están en el Gobierno. Una muestra de que esto ha sido así es la propia decadencia de los partidos socialdemócratas, que se da en toda Europa, excepto en Portugal, en España, por cierto, con la ayuda y gracias en buena parte al apoyo de fuerzas de izquierda, y el Partido Socialdemócrata de Jeremy Corbyn, que es también bastante anómalo, ¿no? La crisis, por tanto, de estos partidos socialdemócratas o la gestión que estos partidos socialdemócratas han hecho en el poder también ha estimulado el crecimiento de la extrema derecha. ¿Cuáles son los rasgos de esta extrema derecha? Son harto conocidos, ¿no? Diríamos que básicamente plantean una política xenófoba, de miedo al otro. El otro es siempre una amenaza a la identidad nacional, una amenaza para la seguridad ciudadana, y frente a la inseguridad ciudadana, que es una especie de emergencia que ellos mismos crean o magnifican, lo que plantean es una salida policial, una salida punitivista, una especie de política de muros. Fijaos, en la Unión Europea, desde los años 90, se han creado 1.000 kilómetros de muros. Había 2 muros en la década de los 90 y en 2017 había 15. Se han creado además muros marítimos, el caso, por ejemplo, de Frontex, que es sobre todo una fuerza que está implicada en operaciones de deportación. Ahora está sustituida por la llamada Guardia Costera, se han incrementado los guardias en unos 10.000 y ahora puede actuar, y de hecho se acaba de autorizar su primera actuación en terceros países sin ningún tipo de control democrático. Frontex tenía un presupuesto de 6,2 millones en el año 2005 y en el año 2017 tiene un presupuesto de 302 millones. Es decir, que el presupuesto claramente se ha disparado. Tenemos además unos muros virtuales que se articulan a partir de programas o de datos biométricos, ¿no? Aquello de ponga usted el dedito aquí o mire usted aquí a la foto, básicamente consiste en acumular datos para controlar la movilidad de personas, para establecer pautas y patrones de nuestros movimientos, tanto de los que entran como de los que salen. Todos estos muros, los muros marítimos, físicos y virtuales, están apoyados en un muro que es el muro esencial, que es el muro que alimentan los partidos xenófobos de extrema derecha, que es el muro del miedo, el miedo al otro. Estos partidos, por tanto, plantean una agenda social focalizada en la seguridad y la externalización del control y la gestión de las fronteras. Estos partidos son además aporófobos, es decir, básicamente odian a los pobres. Lo que plantean es una competencia brutal entre trabajadores, entre clases populares, una competencia por recursos que son escasos. Y frente a una situación de recursos escasos, lo que, igual que frente a esa seguridad o inseguridad como emergencia creada, frente a una situación de recursos escasos, lo que plantean fundamentalmente es la vuelta a un enclave seguro. ¿Cuál es el enclave seguro? Pues el Estado, la tradición, la reafirmación de la cultura propia, la primacía nacional, en el terreno laboral y económico y también en el terreno cultural. Es decir, lo que vienen es a sustituir una lucha de clases que podría existir o podría incrementarse a partir de esos recursos escasos por una unión interclasista, la unión interclasista que representa la unidad nacional. En el caso de Vox, por ejemplo, es muy claro, porque Vox es un partido apoyado por grandes terratenientes, por ricos de rancio abolengo, por el nuevo riquismo, es decir, por todos aquellos
que se han hecho ricos en los años 80 y que son especies de nostálgicos tardochenteros, y después por una especie de ricos aspiracionales. Vox es un partido de ricos. A diferencia de otros partidos de extrema derecha en Europa que tienen una retórica proteccionista en la que se apela a las clases populares o a las mayorías sociales, Vox hace abiertamente una política neoliberal mucho más parecida a la de Bolsonaro o a la de Trump que a la de Le Pen o Salvini. Digamos que su éxito ha consistido básicamente, como el éxito también de otros partidos de extrema derecha, en vincular el eje social y el eje nacional. Es decir, te va a ir mejor si eres español. Básicamente ahí confluye el eje social, la política social y la política nacionalista. Se puede decir que además estos partidos son eurófobos, son un auténtico peligro para la Unión Europea, porque son boicoteadores. Su objetivo es llegar a la Unión Europea para destruirla y además son un peligro para la ciudadanía de la Unión Europea. ¿Por qué surge esta eurofobia, que también es la que ha dado lugar al Brexit? En buena parte, bueno, por las políticas de ajuste, por la obsesión con la devolución de la deuda y el techo del déficit, porque el euro se ha convertido en un corsé que ha degenerado en una forma de devaluación de salarios, porque eso, a su vez, ha supuesto, como en el caso de Grecia, procesos de involución democrática. Y entonces estos partidos, digamos, han surgido como la auténtica voz del pueblo, los auténticos hiperdemócratas. Esa es la retórica populista. Decir, básicamente, soy la voz del pueblo, tengo el liderazgo directo del pueblo frente al sistema. Son partidos antisistema, anti-establishment, incluso antiparlamento, antipartidos. Frente a esto, claro, la socialdemocracia, lo que ha presentado es una especie de tercera vía geoestratégica orientada a sacrificar la soberanía popular en favor de la gobernabilidad. Es decir, la socialdemocracia, los partidos socialdemócratas en el poder no han sabido dar una respuesta a ese proceso eurófobo. Lo que han planteado es estabilidad antidemocrática, en realidad. Es decir, la gobernabilidad, que se ha traducido en 4 cosas. 1, contener las aspiraciones sociales. Esto es, póngase usted a la cola, que no hay para todos. 2, moderación y disciplina. Pórtese usted bien. 3, conciencia nacional e histórica. Hágalo por la patria. Y, finalmente, filtración de las demandas para evitar la sobrecarga. Ya vienen los pedigüeños insaciables que provocan el caos y la crisis, que son básicamente pues, los sectores de izquierda. Hay otras características que se pueden mencionar de la extrema derecha y me voy acercando un poco también al objeto de mi alocución acá, que es el antifeminismo. La extrema derecha ha hecho del antifeminismo un eje central de su pensamiento, un pensamiento conservador en el que han encontrado una buena alianza con las iglesias que en el mundo han sido, que se han convertido en buena parte en el brazo armado de la extrema derecha en muchísimos lugares. El caso, por ejemplo, de Bolsonaro y los pentecostales es muy claro. Bolsonaro, buey, bala y Biblia, 3 Bs, básicamente agronegocio, militarismo y pentecostal. La Iglesia pentecostal, por cierto, que apoya a Bolsonaro, la Iglesia universal del Reino de Dios, no es ni mucho menos un conjunto de pobres, digamos, ni han hecho voto de pobreza, sino que tiene 70 emisoras de televisión, 50 radios, un banco y varios diarios, además de 3.500 templos en zonas ricas. Han sido quienes han generado toda subcultura política de memes que ha llevado a Bolsonaro al poder. De alguna forma aquí Vox también se ha vinculado a una cierta iglesia, no a todas las iglesias, sino a la iglesia fundamentalmente del Opus Dei. Y de hecho hay una oposición al Papa Francisco considerable, estimulada también por una cierta extrema derecha. Es decir, el Papa Francisco se ha convertido en un polo de equilibrio frente a determinadas formas de entender la Iglesia. El antifeminismo de estos partidos se traduce fundamentalmente en una apuesta por la familia heteropatriarcal y la educación religiosa,
criminalizando la diversidad sexual y la llamada ideología de género, cuando solamente hay una ideología de género, que es el machismo. Los demás no tenemos una ideología de género, sino una perspectiva de género en todo caso. Se han orientado al sometimiento de la mujer y a la expulsión de la mujer del mercado laboral para que vuelva de nuevo al hogar familiar. Han criminalizado a las feministas por romper la unidad familiar, antiabortistas o abortistas, putas, bolleras, y han practicado un juliganismo machirulo basado fundamentalmente en el macho alfa cazador que practica la mano dura tanto fuera, es decir, en las instituciones, como en el propio hogar familiar. En España, además, la extrema derecha, igual que en Brasil, se ha unido al antimemorialismo o al negacionismo. Básicamente, en ambos casos, tanto Bolsonaro como Vox han hecho de la dictadura un referente esencial del imaginario colectivo. Han considerado que la dictadura era un imaginario positivo, era una fuente de autoestima, incluso de crecimiento económico. Y ello se ha logrado en España en buena parte porque ha habido una continuidad institucional entre la dictadura y la democracia, que ha representado también el poder judicial. Un poder judicial que ha sido patriarcal, que es patriarcal y que además se ha orientado con entusiasmo a defender la unidad de España. En buena parte, la derecha, desde la época de la democracia, ha parasitado las instituciones y las guerras jurídicas y los montajes judiciales que hoy vemos en Brasil y en buena parte de Latinoamérica, pero que también empezamos a ver en España, se deben en buena parte a este poder judicial parasitado por las derechas o que, en cierto modo, no ha conseguido quitarse el polvo de la dictadura. La conexión entre el antimemorialismo y la Iglesia, y aquí cerramos el círculo, antifeminismo, negacionismo, antimemorialismo y Iglesia, o ciertas iglesias, se ha visto claramente en el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, devenido en su momento firme defensor del cuerpo de Franco. O se ha visto también, y lo pongo como un ejemplo, en el caso de Clemente Bernal y Carolina Martínez, que fueron acusados por hacer unas grabaciones, digamos, en el Monumento de los Caídos de Pamplona, por la Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Cruz, que son unos excombatientes requetés que dicen en su, digamos, imaginario y por tanto se autodescriben como personas que quieren mantener íntegramente y con agresividad, si fuera preciso, el espíritu que llevó a Navarra a la cruzada por Dios y por España, una especie de célula de monjes guerreros al estilo de las células yihadistas que conectan militarismo y religión luchando por santos ideales. Esta conexión es importante, la conexión de la extrema derecha, el antimemorialismo, el antifeminismo y la Iglesia, porque tiene que ver, es un pack que está orientado fundamentalmente a acabar, entre otras cosas, con la revolución feminista. Somos la voz de aquellos que tuvieron padres en el bando nacional y se resisten a tener que hacer una condena de lo que hicieron sus familias, de aquellos que no quieren que se cambie el nombre de su calle por el fanatismo político de quienes quieren una España de la memoria hemipléjica. Esto es frases del humanista Santiago Abascal, que se considera un representante de los golpistas del 36. Moreno Bonilla, en su toma de posesión, que ya no es Santiago Abascal, sino una persona del PP, citó a Lorca y a Blas de Infante, además de a otros personajes como Pablo Picasso, Antonio Machado, Rafael Alberti, Juan Ramón Jiménez o María Zambrano, como personajes de la tierra. Esto es que mientras se comprometía a derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, una de las mejores leyes que se han hecho en España en términos de memoria democrática, mientras se comprometía a hacer esto y defendía a sangre y fuego el himno, la bandera y el escudo que diseñó Blas Infante, que hoy pues está en una cuneta, en la misma cuneta a la que le arrojó el franquismo. Todo este pack
es la extrema derecha. Y las feministas vamos a luchar contra la extrema derecha en España y en Europa. Pero además vamos a luchar también contra el llamado feminismo liberal, porque el feminismo liberal confunde la emancipación de las mujeres con su mercantilización. Es un feminismo empresarial, elitista, individualista, que está dispuesto a asumir la lógica de mercado o la lógica mercatoria por encima de todas las cosas. Emanciparse no es mercantilizarse. La lógica mercatoria no es la lógica de la vida. Y si hoy la lógica de la vida, que es la lógica del feminismo, es compatible con la lógica mercatoria, o si parece compatible, es sobre todo porque esconde la tensión y la vida que queda relegada en el terreno de lo invisible. Es decir, básicamente porque invisibiliza a las mujeres, que son las que absorben la tensión que ha creado el capitalismo entre el mundo productivo y el mundo reproductivo. Este feminismo liberal, además, apoya la división público-privado, reconociendo únicamente derechos en el espacio de lo público, en la sociedad de mercado. Solamente se accede a la ciudadanía mediante los derechos y solamente se accede a los derechos mediante el mercado. Por eso se dice que hay que mercantilizarlo todo, porque cuando las mujeres nos mercantilizamos, adquirimos derechos, como si el mercado fuera el único que pudiera adjudicar derechos. Ya dudo que adjudique algunos. Por otra parte, este feminismo mantiene la dicotomía permanente entre autonomía y dependencia, organizado todo alrededor de ejes monetarios, impidiendo así el reconocimiento de la interdependencia social e invisibilizando el cuidado que ya existe en el mundo de lo privado y que sostienen las mujeres. El feminismo liberal de Ciudadanos es el feminismo del 1%, un feminismo lobista, empresarial e institucional para mujeres ricas con voluntad de liderar. Mujeres que lo que quieren es igualarse, digamos, a los hombres en oportunidades, es decir, una dominación con igualdad de oportunidades, pero que subalternizan permanentemente a las mujeres que no trabajan, a las mujeres precarias o a las mujeres que cuidan. Es el feminismo de la falsa meritocracia, el que cree que basta con los méritos y las capacidades y no hace ninguna reflexión acerca de lo que es un mérito o una capacidad en una sociedad como la que tenemos, porque resulta que el concepto de mérito está atravesado, como cualquier concepto social, por elementos de raza, elementos de clase y elementos de sexo. No existen los méritos y las capacidades in albis, sino que son creaciones sociales y, por lo tanto, están atravesadas por todas las tensiones propias de la sociedad. Precisamente para que se tengan en cuenta nuestros méritos y nuestra capacidad es para lo que nosotros articulamos unas políticas de cuotas. Curiosamente, el feminismo liberal está a favor de la igualdad de oportunidades, pero en contra de las políticas de cuotas. Si no existieran las políticas de cuotas, no podrían aflorar nuestros méritos y capacidades, porque son precisamente los varones los que ocupan determinados lugares sin tener mérito y capacidad. Este feminismo, además, mitifica el consentimiento, pero el consentimiento mercantil. Entiende que la libertad empieza y termina con firmar un contrato. Y es, además, un feminismo securitario y punitivista, que considera que todas las violencias machistas que sufrimos las mujeres se van a solventar a base de sanciones, prisiones permanentes revisables o penas de muerte, que es lo que nos plantea, por ejemplo, el Partido Popular, que el otro día Casado decía, frente a las violencias machistas, como si le hubieran interesado alguna vez, frente a las violencias machistas, pues entonces, frente a la violación, prisión permanente revisable. La reacción punitivista no es la que quieren las mujeres, entre otras cosas porque la reacción punitivista individualiza un problema estructural. La violencia de género es un problema estructural y lo que hace la visión punitivista, el recurso exclusivamente a la sanción, es individualizar ese problema. En realidad, cuando lo único que se hace es criminalizar y castigar a los agresores concretos, la mujer pasa de ser concebida como una clase a ser concebida como una víctima. Además,
el derecho, o esta, digamos, apelación a la parte punitivista del derecho, sobredetermina institucionalmente al movimiento de mujeres, que es una auténtica trama política. El reconocimiento de la mutua, de la común vulnerabilidad, es precisamente lo que nos permite evitar su captura securitaria. De manera que lo que queremos no es o no son sanciones, sino programas políticos económicos redistributivos, entre otras cosas. En fin, de poco vale incrementar las penas si no hay una batalla semántica que ponga en el centro el testimonio y la experiencia de las mujeres y que inferiorice permanentemente a las mujeres. Frente a la sentencia de la manada, las mujeres que salimos a la calle no salimos para pedir más sanciones. Salimos para que se llamara violación a lo que era una violación. Básicamente lo que hacíamos era una batalla semántica. Lo que queríamos era que se nos escuchara en tanto que mujeres y, por lo tanto, que se pusiera en el centro nuestro testimonio y nuestra experiencia. No somos punitivistas. Punitivistas es la extrema derecha. Lo cierto es que el derecho es una mezcla siempre de persuasión, de burocracia y de violencia, y esa mezcla tiene que estar equilibrada. Aunque los delitos pudieran ser síntomas de ciertas patologías personales, nunca son solo eso, y mucho menos si el delito es de violencia machista, que es, repito, una violencia estructural. El delito siempre muestra la existencia de una red de relaciones, en el caso de la violencia machista, que es profundamente patriarcal, y es esa red precisamente la que hay que eliminar. El feminismo liberal es además el feminismo del emprendimiento, del autoemprendimiento, el que confunde mi cuerpo es mío con mi cuerpo soy yo. Nosotras las feministas decimos mi cuerpo soy yo. No queremos hacer de nuestro cuerpo una empresa. Lo que hace el feminismo liberal es decir mi cuerpo es mío con una visión patrimonialista del cuerpo. Esto es lo que le lleva precisamente a pensar en la libertad sexual y pensar en la libertad individual haciendo caso omiso de todas las condiciones estructurales en las que esa libertad se da. Es un feminismo, y voy terminando respecto de esta parte, que privatiza los comunes. ¿Cómo se puede ser feminista y pensar en la privatización del agua, de la luz, de la electricidad, de la vivienda, del aire, cuando esos son elementos esenciales para el sostenimiento de la vida, del que nos ocupamos las mujeres? Ni la vivienda, ni el agua, ni la electricidad son productos, son bienes de primera necesidad y, por lo tanto, han de ser articulados como derechos. Ahí es donde precisamente el feminismo que nosotras defendemos, que es el feminismo del 99%, se encuentra con el ecologismo y con los jóvenes que luchan contra el cambio climático y que defienden los recursos naturales como bienes públicos y bienes comunes, no como bienes privados a los que se le pueda poner un precio. Ayer en el debate todo el mundo defendía la lucha contra el cambio climático, pero os puedo asegurar que muy pocos de los que estaban allí, muy pocos estaban a favor de remunicipalizar el agua o estaban a favor de tener un control público y democrático sobre los sectores estratégicos. La mayor parte de los que estaban allí diciendo que luchaban contra el cambio climático eran capitalistas verdes. Lo que quieren básicamente es privatizar los recursos y ponerles un precio. Y como los recursos son escasos, porque eso sí es un dato, el precio será alto. Y si el precio es alto, serán muy pocos los que puedan acceder a ese recurso. Realmente la visión de lucha contra el cambio climático desde un paradigma neoliberal es completamente letal y es devastadora. Por eso no se puede renunciar a la lucha, digamos, de los comunes o a la política de lo común. Nuestro feminismo, el feminismo del 99%, es el feminismo que pone el cuerpo en el centro, como dice Rita Segato, como un campo de batalla, objeto de violencias machistas, que considera que el cuerpo es también una fuente de subjetividad y, por lo tanto, nos interesa también la lucha racializada y nos interesa la lucha del movimiento LGTBI, que considera que el cuerpo es un objeto de cuidado. Esto significa que existe el derecho a ser cuidado, pero también existe el deber de cuidar. Por eso pensamos en los permisos de maternidad y paternidad intransferibles, obligatorios y pagados al 100%, o pensamos en la necesidad de que la educación de 0 a 3 años sea universal, o en bajar a 34 horas la jornada laboral para que se pueda precisamente cuidar. Yo siempre he pensado que el cuidado es un proceso
La labor de cuidado es un proceso pedagógico liberador y además muy positivo para los seres humanos. Siempre he dicho, en lugar de apostar por ir a la mili a aprender a matar, estaría muy bien apostar por mandar a su casa a los varones que tienen pocas posibilidades de cuidar, porque se les ofrecen pocas posibilidades, a irse a su casa a cuidar. Y cuando uno está cuidando a un bebé, y lo he dicho muchas veces, durante 24 horas o 24 sobre 24, el bebé no para de llorar y no lo tira uno por la ventana, tiene un aprendizaje tremendo y hace que su personalidad vaya transitando de la psicopatía a la empatía. De hecho, tendríamos ciudadanos mucho más empáticos y menos psicópatas si tuviéramos ciudadanos que hubieran aprendido a cuidar. El problema es que no les damos a los varones muchas veces la oportunidad de cuidar y estos permisos son una oportunidad para los varones. Por otra parte, quien no lo viviera como una oportunidad, sino como una obligación, pues tampoco estaría mal, porque es un deber público de civilidad del que se tiene que ocupar el Estado. Sobre todo porque hablamos de los hijos y las hijas de uno, que ha querido tener libremente. A mí me resulta sorprendente que haya personas que resistan tanto a cuidar a sus propios hijos. En fin, me hace pensar bastante. Voy terminando. Este feminismo es un feminismo, por tanto, de la interdependencia. Asume que necesitamos cuidar y ser cuidados, y asume, por tanto, que hay una relación clara entre el sistema productivo y el reproductivo. Y, finalmente, es, dado que pone el cuerpo en el centro, un feminismo que asume la ecodependencia, la dependencia del sistema, de los comunes que necesitamos para sobrevivir. Sabemos hoy que el colapso civilizatorio que representa el cambio climático, las crisis hídricas, las crisis alimentarias, es también el colapso de valores masculinos asociados al crecimiento desenfrenado, al narcisismo, al egoísmo y a la competitividad como base del bienestar. Y termino porque me dicen que tengo que pasar al debate. Este feminismo del 99% es el auténtico antídoto de la extrema derecha. Entre otras cosas porque asume, igual que la extrema derecha, que hay un miedo racional, un miedo al desarraigo, un miedo a la soledad, un miedo a la fragmentación, un miedo a la individualización. Lo que ocurre es que orienta ese material humano hacia otro imaginario, que es el imaginario de lo común. Y en lugar de recular hacia el corralito del Estado-nación, lo que hace es poner en valor todo el mundo de los afectos, toda la red de afectos y todo lo que hacemos en común unos con otros, todas las actividades compartidas. Por eso, para nosotras, son más importantes, y me salto muchísimo aquí, si queréis después en el debate lo planteo más detenidamente, para nosotras es mucho más importante el expediente de la vecindad que el expediente de la ciudadanía. El expediente de la ciudadanía es un expediente abstracto y creado por el derecho, que también crea discriminación. La propia distinción entre inmigrantes económicos y refugiados es una distinción jurídica de carácter marginador. Para nosotros lo más importante es lo que hacemos en común y la actividad compartida, lo que hay entre nosotros y nosotras. Y ahí hay migrantes, no migrantes y gente de orígenes muy diferentes. Junto con el feminismo he sido siempre una militante ecologista, ya se ha visto aquí, y aunque no me da tiempo a desarrollarlo, lo apunto, he sido siempre una militante en favor de convertir los muros en puentes y, cuando menos, de aplicar la legalidad internacional en los muros o en las fronteras que tenemos. Hay gente aquí que sabe mucho de migración, que para mí es un referente y seguramente, si intervienen en el debate, pues podré desarrollar mejor esta idea. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por su intervención, señora Rodríguez Palop. Hay muchas preguntas, entonces les ruego, por favor, si es tan amable, que pueda contestar con concisión para que puedan caber el mayor número de ellas. Bueno, en primer lugar, a esta hora en la que estamos desayunando aquí en el Casino de Madrid se abren los colegios electorales en el Reino Unido y en Holanda. Empiezan las elecciones europeas allí, ya han empezado, aunque no se sabrá nada hasta el domingo a las 11 de la noche, que es la hora en la cual se pueden difundir resultados. Y quería preguntarle por el Brexit.
qué importancia le concede usted a este debate que está viviendo la sociedad del Reino Unido, máxime cuando además Theresa May, la primera ministra, anunciaba en el día de ayer la posibilidad de un segundo referéndum en el país. Bueno, a mi modo de ver, el Brexit es un producto de una crisis del proyecto europeo, exactamente igual que la extrema derecha. Forma parte, y me ha dicho que sea concisa y lo seré, forma parte, digamos, del mismo problema. Para nosotras es lamentable que haya países que se quieran marchar de la Unión Europea y esperamos, de hecho, que no se marchen. Pero lo que nos preocupa fundamentalmente ahora son los derechos de los españoles, que son, bueno, los que están dados de alta en la Seguridad Social son más de 40.000, de los españoles que viven en Reino Unido, más los que están estudiando y los que trabajan sin contrato. Nos preocupa, bueno, pues en qué modo puede afectar al sector ganadero, agrícola y pesquero el Brexit. Ya sabemos que con el tema de las cuotas de pesca pues puede haber algún problema, y nos preocupa el campo de Gibraltar, nos preocupan los derechos de los trabajadores que cruzan la verja todos los días. ¿Estarían ustedes dispuestos a apoyar en Europa la designación de Josep Borrell como máximo responsable de la política exterior, como ya fue en su día Javier Solana? Mire, yo no tengo nada personal contra Borrell, por supuesto, pero a mí me parece lamentable que la presencia de España en la Unión Europea se mida en términos de personas concretas que ocupan puestos. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, también me parece lamentable, y repito que no tengo nada contra Borrell, que se vuelva a pensar en un comisario que se ha sentado en un consejo de administración de una multinacional dedicada a privatizar bienes esenciales para la vida, dedicada a la electricidad y al agua. Ya hemos tenido un comisario como Arias Cañete que ha pasado, digamos, por infinidad, digamos, de consejos de administración cuando no ha tenido que vender, igual por otra parte que Borrell, aunque por otras razones, sus acciones en petroleras a su cuñado. Es decir, ¿por qué no ponemos algún comisario que tengamos claro que va a luchar por los intereses de todos? Porque a lo mejor si uno ha pasado por el Consejo de Administración de ciertas empresas, pues no lucha por los intereses de todos, sino por los intereses de personas que ha tenido cerca. A mí me parece que hay comisarios que, bueno, se podrían pensar en comisarios que hubieran tenido un recorrido en el sector de lo público y no necesariamente, ¿no?, en eurócratas que han pasado por consejos de administración de empresas que privatizan cosas esenciales para la vida. ¿Eso es un no para Borrell, en caso de que se plantee? No tengo capacidad, lamentablemente, para decir que no ni que sí. Entonces, usted me ha preguntado una opinión y como yo no puedo decidir nada, pues le digo mi opinión. Queda expresada la opinión. ¿Qué mecanismos de control plantearían ustedes en Bruselas para el Banco Central Europeo? El Banco Central Europeo, nosotras queremos que se someta al control democrático del Parlamento Europeo como absolutamente todo lo que hay en la Unión Europea, porque el Parlamento Europeo es el único que nos representa. Todas las demás instituciones no nos representan, al menos no de forma directa. Y querríamos además que el Banco Central tuviera como objetivo también, bueno, pues crear empleo de calidad y estabilidad financiera, que no se dedicara únicamente a lo que se dedica. También pensamos, y esto también lo dije ayer en el debate, en una reestructuración y mutualización progresiva de la deuda pública que nos ha dejado la marca España y que ha pasado del 40% del PIB al 100% del PIB, 600.000 millones. Entonces, sí, nos parece que el Banco Central podría hacer alguna cosita mejor. También nos parece, por ejemplo, que los comisarios podían ser elegidos o al menos controlados democráticamente por el Parlamento Europeo. Como ve, lo que proponemos es un proceso de profundización democrática de las instituciones europeas. Política de defensa. ¿Europa en la Alianza Atlántica, Europa con un sistema de defensa autónomo? En la Alianza Atlántica, lamentablemente, estamos, pero querríamos estar cada vez menos porque Trump es un señor, cuando menos errático, que se ha salido del Acuerdo de París, de la UNESCO, del Consejo de Derechos Humanos, ha apretado el botón nuclear y no sabemos qué es la siguiente ocurrencia que va a tener.
Entonces, sí, pensamos en un proceso de autonomía cada vez mayor en la defensa, pero no necesariamente en un ejército, sino en profundizar precisamente la política de seguridad y defensa común. ¿Cómo juzga el papel del eje franco-alemán en este momento en la Unión Europea? Parece que tienen problemas, ¿no? Parece. Sí. No puedo decir mucho más. Creo que básicamente están en posiciones opuestas por lo que se refiere al proyecto europeo y quien tiene más visos de ganar parece que es Macron, que ahora se ha convertido en el adalid de la enésima, ¿cómo decir?, enésima reencarnación de la tercera vía. A mí, como comprenderá, pues Macron no me parece muy seductor. Merkel, menos. Pregunta de Iván Gil, de El Confidencial. En el debate electoral de anoche en Telemadrid, el candidato de Madrid en pie municipalista, Carlos Sánchez Mato, que está presente en el desayuno, por cierto, pidió el voto para usted, además de para Isa Serra en la comunidad. ¿Está usted más cerca de las posiciones de Sánchez Mato o de las de Manuela Carmena? Estoy cerca de quien evite la entrada de la derecha en el Ayuntamiento de Madrid. Voy a pensármelo y tomaré la decisión el día 26. Pregunta de Ignacio Roldán. Según su opinión, ¿cuál es la razón del aumento del apoyo popular o electoral que han experimentado los partidos de extrema derecha en Europa en los últimos años? Bueno, intento explicar por qué me parece que hay unas causas estructurales que favorecen a la extrema derecha, ¿no? Las he explicado en la locución que he tenido, ¿no? A mí me parece que la extrema derecha, por añadir algo más, a la extrema derecha me parece que ha acertado con un diagnóstico. La extrema derecha ha captado muy bien que la gente tiene buenas razones para tener miedo. Y es que hay buenas razones para tener miedo, porque los recursos son escasos, porque esos recursos están mal repartidos, porque hay un 24% de personas en la Unión Europea que están en riesgo de exclusión, porque hay una concentración de la riqueza brutal, incluso la PAC, fíjese, la política agrícola común que dependen tantos agricultores y agricultoras, pues hay 1.000 perceptores que se quedan con el 40% de los fondos. Claro que la gente ha sufrido en sus carnes y en sus cuerpos la ausencia de recursos. Lo que ocurre es que la extrema derecha propone una solución a eso que no es la nuestra. Ellos lo que dicen es que sobran personas y que lo que hay que hacer es luchar contra el de abajo, contra el pobre, contra el migrante, lo que ya se ha venido a llamar la lucha del penúltimo contra el último. Y nosotras pensamos que sobran cosas y que la culpa no es de los pobres, sino de la codicia de los ricos, de los poquitos oligarcas que se quieren quedar con todo. Nosotras no tememos a los pobres, tememos las causas de la pobreza, ni tememos a los migrantes, tememos a las causas del exilio. A lo que hay que ir no es al efecto llamada, sino al efecto huida. Y lo que hay que pensar es por qué la gente está en esa situación de pavor y de pauperización. Y señalar con el dedo, no quedándose mirando el dedo, sino señalar con el dedo a quienes son los culpables de eso. Y la extrema derecha, lamentablemente, no solamente no señala a los culpables adecuados, sino que los protege. Fernando Jáuregui dice: Obama, Angela Merkel, el Papa, todos han hablado de que estamos ante una tercera guerra mundial, no con misiles, pero sí con las ondas y con las redes. Hawái puede ser una enorme batalla en esta especie de guerra. ¿Cómo nos va a afectar a los europeos este conflicto abierto entre Trump y China? Los europeos estamos mal. Es decir, de las 15 grandes empresas digitales del mundo, ninguna está en Europa. La apuesta por la formación y la digitalización de China, el esfuerzo económico que ha hecho, supera el de los 28 estados. Japón se suma y Estados Unidos también. La Unión Europea está en una situación de debilidad frente a las guerras comerciales que se han iniciado tanto por parte de Estados Unidos como por parte de China. Es decir, lo que no se puede hacer es, como decía el señor Bussade ayer, volver a la nación soberana, que no solamente es un atraso, sino que es completamente estéril por lo que hace a
los retos globales que tenemos por delante. Ya no hablo del cambio climático, no sé si el señor Buxadé piensa que puede superar el cambio climático pues ahí en su pueblo, sino que además es que tenemos estas guerras comerciales que si no hay una unión más integrada y más cohesionada, pues directamente nos convertiremos en una economía absolutamente, a la debacle y muy jibarizada. Pregunta de Rosana Romeal, dice, ¿cómo se financiaría una sociedad europea ideal donde la escasez del trabajo es evidente? Paraísos fiscales, por ejemplo, 15% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Coordinación de finanzas para que no haya competencia desleal entre los Estados. Ayer también el señor Buxadé decía que estaba en contra de la armonización fiscal, porque eso suponía subir los impuestos, decía. Claro, porque ustedes dicen que va a haber un impuesto mínimo, que es el impuesto de sociedades. Bueno, pues si a usted le gusta más que sus sociedades se vayan a Luxemburgo, pues no. Es decir, que también es ingenuo pensar que sin armonización fiscal vas a conseguir algo, ¿no? No tengo armonización fiscal. Pues muy bien, las empresas se irán a donde pagan menos. Es decir, que estos son respuestas que le doy así, ¿no? Pero bueno, una fiscalidad justa, por ejemplo, equitativa, bien repartida. Hay bastantes propuestas. Pregunta de Pedro González, del debate de hoy. Dice, en la Unión Europea habitan casi 20 millones de musulmanes. Aparte de los que se integran en mayor o menor grado, persisten e incluso aumentan los colectivos islamistas que actúan la discriminación de la mujer. ¿No cree que la lucha feminista europea debe ocuparse primordialmente de los millones de mujeres musulmanas europeas que padecen tales discriminaciones? Las mujeres musulmanas europeas, como están en Europa, tienen la libertad total y absoluta de acceder a todo tipo de derechos. Si se trata de mujeres musulmanas en otros lugares, pues ahí habría que pensar. Pero las mujeres musulmanas en Europa tienen los mismos derechos que el resto de las mujeres. No sé, y el antifeminismo, por decirlo de alguna forma, desde luego no es un monopolio del mundo musulmán. Que yo sepa, ninguna de las 39 formaciones de extrema derecha antifeministas son musulmanas, al revés, más bien son islamófobas. Y de hecho, Trump, que también ataca notablemente a las mujeres y a nuestros derechos sexuales y reproductivos, tampoco parece que sea musulmán. Es decir, que yo creo que concentrar el problema en un colectivo de estas características, pues es un error. Lo voy a dejar ahí, la valoración. Marta Paredes, de hispanidad.com, le hace dos preguntas. Dice, ¿por qué el feminismo es, a su juicio, el antídoto contra la extrema derecha? Según el manifiesto feminista del 8M, el aborto debería ser un derecho. Entonces, los provida no pueden ser feministas. Y segunda cuestión, ¿cómo reduciría la influencia de la Iglesia contra la que se ha hablado en su intervención? Bueno, no me ha dado tiempo a desarrollar las razones por las que creo que el feminismo es el auténtico antídoto frente a la extrema derecha, pero he indicado que me parece que hace un diagnóstico que asume un diagnóstico que hace la extrema derecha, que es la racionalidad del miedo, y orienta ese diagnóstico en una dirección diferente, porque en lugar de volver a sociedades cerradas y plantear el Estado-nación como el paraguas en el que todos nos vamos a sentir seguros, lo que plantea precisamente es una comunidad abierta basada en las relaciones y en los bienes relacionales, en lo que nos debemos los unos a los otros y en el cuidado. Es decir, que, por decirlo de alguna forma, la respuesta que da es diametralmente opuesta a la respuesta que da la extrema derecha. La extrema derecha te da pistolas, lleve usted pistolas. Nosotros somos menos de pistolas y más de cariños y cuidados, entre otras cosas porque somos todos vulnerables y todas vulnerables en todos los momentos de nuestra vida, no únicamente de manera puntual. Respecto de si los provida pueden ser feministas, pues son menos feministas. Claro, aquí no se es feminista en un sentido de todo o nada. Pueden tener causas feministas, pueden apostar por políticas públicas feministas, pero no tienen o no defienden un feminismo integral o un feminismo como política revolucionaria, como política de transformación social. Tengo que aclarar que políticas públicas feministas las puede hacer cualquiera, porque básicamente son de sentido común. Es
Es decir, que puede haber gente que piense pues, que es normal que la gente concilie o que es injusto que haya una brecha salarial o que es verdad que la guardería, ¿no? La enseñanza de 0 a 3 años debería ser gratuita, y eso no se convierte, esto no es el feminismo, es un feminismo muy limitado. El feminismo por el que nosotros estamos apostando es un feminismo mucho más profundo, más transformador. Con respecto a la Iglesia, al poder de la Iglesia. ¿Cómo podría ralentizar el poder de la Iglesia? Acuerdos de la Santa Sede, por ejemplo, patrimonio de la Iglesia, que paguen los mismos impuestos que todo el mundo. Para mí la Iglesia es una sociedad, una asociación privada. Debería tener pues, los mismos derechos y privilegios que cualquier sociedad privada, en este caso pues con muchos militantes, pero no, el resto de los privilegios no lo veo. Bien. Sato Díaz, de Cuarto Poder, dice: esta semana 5 abogados españoles han sido expulsados de Marruecos cuando iban a ejercer como observadores internacionales en un juicio a un activista saharaui. ¿Qué valoración hace usted de este hecho y cómo valora la relación bilateral entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos? La valoro negativamente, y no solamente la valoro negativamente yo, sino que la Organización Internacional de Migraciones ha dicho que Marruecos no es un país seguro y que, por lo tanto, los acuerdos que hemos establecido, acuerdos de la vergüenza, acuerdos con países gendarmes, con Marruecos, pues están fuera de la legalidad internacional, exactamente igual que los acuerdos con Turquía o con Libia. Lo que pasa es que tenemos también partidos políticos que criminalizan a las ONGs y que consideran que las ONGs son mafiosos. Esto lo dijo ayer también el señor Busadé. Y quiero recordar, como también le recordé ayer, que Hungría ha sido suspendido y se ha iniciado un procedimiento de instrucción contra Hungría por atacar a las ONGs, por tener un discurso xenófobo y por no estar comprometido en su lucha contra la violencia machista. Esto se puede hacer. CEAR, que es una asociación que todo el mundo conoce y a la que yo respeto mucho, plantea claramente esta posibilidad en la Unión Europea, y no solamente para Estados, sino también para representantes políticos xenófobos. Vamos con una última pregunta, luego tenemos otro par de cuestiones para Irene Montero, si está en la hora de contestarnos. Adela Torres dice: ¿no cree que tanto en España como en el resto de Europa el auge de las extremas derechas es en buena parte por la decepción que existe de que la socialdemocracia y la izquierda no hace bien su trabajo? Y luego añade: ¿por qué no cambian ustedes y les votaremos? Nosotros, por la socialdemocracia, ¿entiende Unidas Podemos? Quiero decir, vamos, que no tengo ningún problema con la socialdemocracia como proyecto político, pero los partidos socialdemócratas en el poder, claro que han sido conniventes con la extrema derecha, y yo he dicho en alguna ocasión que a mí Macron no me seduce o no me genera confianza, porque creo que es y ha sido la pista de aterrizaje de la extrema derecha. En la medida en que socioliberales y socialdemócratas se han aliado con el neoliberalismo y han depauperado a la población, han generado el caldo de cultivo en el que come y del que bebe las 39 formaciones de extrema derecha. Entonces, claro, en ese sentido estoy de acuerdo. Unidas Podemos, exactamente igual que el Bloco en Portugal o que un Jeremy Corbyn, que es una anomalía en el mundo socialdemócrata, somos precisamente los que estamos salvando a los partidos socialdemócratas para que no sigan en un declive que de alguna forma los hará desaparecer. Pero vamos, yo al menos personalmente me considero una persona de izquierda sin ningún problema y sin ningún paliativo. Y lo digo relajadamente porque creo que además es una ideología no solamente digna, sino la única ideología compatible con el discurso de los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Muy bien, pues muchas gracias por su intervención. Vamos a pasarle estas preguntas a Irene Montero, que se puede imaginar por dónde viene. No creo que haya que ser adivino esta mañana. Marisa Dorta, de Antena 3 Televisión, dice: el PSOE ha anunciado que está dispuesto a negociar con Podemos puestos en el Gobierno, pero no serían las carteras clave, los ministerios de Estado. ¿Cuál es su valoración y si van a exigir algún ministerio en concreto? Sheila Carballo, de Informativos Telecinco, dice: el PSOE anuncia que se abre a negociar con ustedes puestos en el Gobierno. ¿Qué le parece y cuáles son sus peticiones y condiciones? Y por último, José Enrique Monrosi, de La Sexta, dice: ¿ya le consta a usted esa buena disposición del PSOE ante Unidas Podemos que publica hoy el diario El País? Cuando dicen que no pedirán imposible, ¿se refieren a que están dispuestos a que las carteras clave sean para el PSOE? Bueno, gracias.
Gracias por las preguntas. Ya hemos dicho que nosotras vamos a ser discretas al respecto de la negociación de Gobierno. Yo les felicito a todos y a todas ustedes por el trabajo periodístico que hacen intentando conseguir información y publicarla, como también es su trabajo. Nosotras no vamos a renunciar en ningún momento, creo que el Partido Socialista tampoco lo hará, a la transparencia, es decir, a informar, pero vamos a combinar, eso es algo que hemos aprendido en estos años, esa transparencia con la discreción en la negociación. Así que creo que lo que me toca es ser discreta. Ya les hemos dicho que para nosotras no solamente los contactos están abiertos de forma cotidiana con el Partido Socialista, es verdad que ahora hemos estado más centradas en los asuntos estrictamente parlamentarios y de apertura de esta legislatura. Saben que también existe una comunicación abierta para intentar que en este país se abra un ciclo que, en mi opinión, puede llegar a ser histórico. Digo eso en el sentido de no pensar en políticas tacticistas para 1 o 2 meses para salir de un aprieto o para marcar un titular, sino para afrontar los problemas que esta sociedad tiene y que son de amplio calado y que exigen políticas que vayan para los 10, para los 15, para los 20 próximos años en materia de igualdad, en materia de cuidado del planeta. Esas negociaciones están abiertas. Permítanme que sea discreta al respecto de sus detalles hasta que no tengamos algo concreto de lo que poder informarles, pero ya saben que por nuestra parte la disposición es clara y concreta. Creemos que lo que puede dar estabilidad a España y oportunidades no solamente de crecimiento, sino de progreso hacia la solución de los principales problemas que tiene nuestro país, que fundamentalmente son la desigualdad, la falta de justicia social, los problemas que tienen que ver con el cuidado de las personas y el cuidado de nuestro entorno natural, pues se puedan resolver. Creo que solamente un gobierno de coalición y progresista va a poder hacerlo y ya saben que nuestra opción es pelear por ello con un acuerdo global de gobierno. Y para más detalles, pues les pido que tengan paciencia porque de momento toca la fase de la discreción. Únicamente con la discreción que nos pide, queda clara la predisposición de Unidas Podemos. ¿Notan la predisposición por el otro lado, por parte del Gobierno? Bueno, fundamentalmente es que el Partido Socialista ha ganado las elecciones y, por tanto, le corresponde tomar la iniciativa. Ya me gustaría a mí haber ganado las elecciones y poder estar ahora mismo buscando los apoyos para que Pablo Iglesias sea presidente del Gobierno, pero lo cierto es que quien ha ganado las elecciones es el Partido Socialista y, por tanto, creo que a nosotras nos corresponde entender que la iniciativa tiene que ser del Partido Socialista. Obviamente nosotras explicamos con claridad cuál es nuestra propuesta y qué es lo que creemos que es mejor para España, se lo he dicho con meridiana claridad, pero evidentemente la iniciativa y la disposición le corresponde tenerla al Partido Socialista, que es el que ahora mismo tiene un candidato a la presidencia del Gobierno para el cual está intentando encontrar la forma de que lo sea, ¿no? Siendo eso exactamente así, ¿alguna lucecita se enciende por parte del Gobierno, algún indicio, algún eco o no? Ustedes saben que esos contactos existen de forma cotidiana y que nosotras podemos hablar por nosotras. Lo que haga el Partido Socialista creo que corresponde que lo responda el Partido Socialista. Nosotras podemos hablar por lo que Unidas Podemos hace y lo que estamos haciendo es lo que creemos que es mejor para España y lo que creemos que ha votado la ciudadanía, que es que no puede haber gobiernos en solitario, si no le habrían dado el apoyo de forma mayoritaria al Partido Socialista o a cualquier otro partido, sino que estamos en tiempos de acuerdo, de gobiernos de coalición. Ya lo hemos visto en comunidades autónomas. Creo que lo vamos a ver en más comunidades autónomas y en más ayuntamientos. Lo estamos viendo también en Europa en diversos sentidos, no solamente en el sentido de los gobiernos de progreso, y nuestra apuesta es esa, pero la disposición del Partido Socialista creo que les corresponde preguntárselo al Partido Socialista. Muy bien, no existimos en este tema entonces. Carlos López Combarros dice, ¿qué lectura han hecho ustedes en Unidas Podemos de la pérdida de 30 escaños en las últimas elecciones generales? Bueno, nosotras, ya saben, hemos hecho
esa valoración desde el primer minuto. Nos hubiera gustado tener un mejor resultado electoral. Todos los partidos, todas las formaciones políticas, todos los espacios políticos, cuando se presentan a las elecciones, lo hacen con la voluntad de ganar y, si me apuran, de ganar con la mayoría suficiente para poder gobernar en solitario y aplicar de forma íntegra el proyecto político que presenta y que defiende. Esto creo que es el objetivo declarado o no declarado, pero vamos, más que evidente, de cualquier formación política cuando se presenta a las elecciones, pero después hay que escuchar a los ciudadanos, que creo, insisto, que en este caso, no solamente en España, sino en Europa, están tendiendo a plantear que es necesario acabar con fórmulas bipartidistas que se habían instalado, desde luego en España, como la fórmula clásica de articular el sistema de partidos y el sistema de gobierno, y que quieren más diversidad y gobiernos de coalición. A partir de ahí, nosotros aceptamos, como no podía ser de otra manera, esos resultados y hacemos una valoración positiva de ellos en la medida en que permiten que en este país haya un gobierno progresista y haya un gobierno que haga políticas que mejoren la vida de la gente. Cuando el proyecto político de Podemos y cuando el espacio político de Unidas Podemos nace el primero y se conforma el segundo, articulando la convivencia desde la diversidad de diferentes actores políticos, algunos de larga trayectoria, como es el caso de Izquierda Unida, y aquí hay compañeros y compañeras que forman parte de Izquierda Unida y del resto de espacios y organizaciones que formamos el espacio del cambio. Digo, cuando ese espacio se configura con una voluntad clara, la de gobernar, porque nosotras sabemos que solamente participando de la política institucional y, en concreto, gobernando, se pueden cambiar algunas de las cosas que son importantes para afrontar los retos que este país tiene. Sin estar en el Gobierno es muy difícil cambiar esas cosas, y nuestra experiencia parlamentaria, tanto en Europa como en los ayuntamientos, como en las comunidades autónomas, pero yo la que más conozco es la experiencia en el Parlamento español, así lo demuestra. ¿Se consiguen cosas? Sí, pero se consiguen muchas más y de una forma mucho más directa y de una forma mucho más precisa cuando uno está en el Gobierno. Esa es nuestra voluntad, y los resultados de estas elecciones permiten que Unidas Podemos, que creo que ya ha demostrado al conjunto de la ciudadanía, incluso a aquellas personas que nunca nos van a votar, que somos la garantía de que se pueden hacer políticas que mejoren en concreto la vida de la gente, y el ejemplo del salario mínimo a 900 euros está ahí, pero creo que todo el mundo se imagina que si está Unidas Podemos en el Gobierno va a ser más fácil establecer negociaciones con ciertos poderes oligopólicos que están haciendo que uno de los países más ricos en sol o en energía pues tenga una de las facturas de la luz más caras de Europa. Cuestiones que no se entienden y que no tienen sentido desde el punto de vista de la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Creo que todo el mundo sabe que solo si nosotras estamos en un Gobierno estas cosas van a ser posibles y, por tanto, yo celebro que los resultados de estas elecciones, obviamente nos hubiera gustado tener un resultado mejor, pero nosotras somos una formación política de Gobierno, somos una formación política que cree en España y que cree en un proyecto democrático para este país, y, por tanto, el hecho de que los resultados de las elecciones permitan que haya un Gobierno de coalición y de progreso en España no puede ser sino una alegría para nosotras, porque creemos que es lo que más estabilidad y lo que más prosperidad va a aportar a nuestro país y al conjunto de sus integrantes. Última cuestión, antes de terminar. Hay varias preguntas en este sentido. Estamos esperando la decisión del Supremo. ¿Cree usted, señora Montero, que el artículo 21 del reglamento del Congreso recoge con claridad que los diputados electos presos deban de ser suspendidos en su escaño? Hay una cosa maravillosa del reglamento del Congreso que ustedes pueden leer simplemente en la página web, y es la capacidad que tiene el reglamento de permitir muchas veces una cosa y su contraria, y eso permite que en la historia de nuestro Parlamento los más veteranos, yo no soy una de ellas, pero los más veteranos y las más veteranas, con que ustedes se acerquen 5 minutos a hablar con ellas, será una de las cosas que les cuenten, nos cuentan cómo a lo largo de la historia del parlamentarismo en España se ha hecho una cosa y su contraria con exactamente el mismo artículo. Lo cierto es que nos encontramos ante una situación que no tiene precedentes y eso exige que seamos prudentes y que permitamos a la mesa deliberar, y también que permitamos que los letrados, tienen aquí ustedes a la vicepresidenta primera de la mesa y le pueden preguntar por su experiencia también en estos años, pero creo que también exige que
demos tiempo a que los letrados elaboren su informe, son probablemente los que más conocen las posibles interpretaciones que puede tener ese reglamento. Creo entonces que hay que ser prudente con tanto la posibilidad de que los letrados emitan un informe como con la posibilidad de que la mesa delibere y plantee diferentes argumentos, y en todo caso también entiendo que el Tribunal Supremo tendrá que darnos alguna respuesta al respecto de la situación concreta en la que se encuentran esas personas que son diputados electos, les recuerdo, porque hay ciudadanos y ciudadanas que les han votado, que es la base de la soberanía popular, que es la base del Estado de Derecho, que es la base de la democracia. Los representantes electos estamos ahí porque nos han votado y, por tanto, para respetar no solamente a los diputados, sino a sus votantes, a los ciudadanos y las ciudadanas, es importante que los diputados a los que nos han elegido podamos hacer nuestro trabajo con totales garantías y con total libertad, pero creo que en este caso toca ser prudentes, esperar a lo que delibere la mesa y a lo que deliberen o a lo que nos digan los letrados en ese informe que entiendo que se va a producir, y también a lo que nos diga el Tribunal Supremo al respecto, que entiendo que es el que tiene que pronunciarse. Muy bien, pues muchas gracias, tanto a María Eugenia Rodríguez Palop como a Irene Montero. Y voy a ceder la palabra a Belén Sánchez, directora de Empresas Zona Territorial Centro del Banco Sabadell, para que ponga al final de este desayuno el nombre de sus mecenas. En nombre de Banco Sabadell y del resto de empresas que han patrocinado este desayuno de hoy, Cabify y Asisa, queremos agradecer a María Eugenia y a Irene su asistencia e intervención en esta tribuna de Foro Europa, y agradecerles a todos ustedes la presencia, que en la sociedad civil actual siempre es importante poder conocer las opiniones de los candidatos a las elecciones que se va a celebrar el próximo fin de semana. Muchas gracias.